traigo un nuevo video sobre los padres fundadores de la sociología. En esta ocasión, algunos conceptos fundamentales sobre Karl Marx. ¿Quién es este hombre? ¿En nombre de quién se hicieron revoluciones a nivel global? ¿Qué tuvo para decir en su momento y qué tiene para decir hoy? Como vimos en clases, Marx concibe la historia desde un punto de vista materialista. De ahí que su pensamiento sea caracterizado como materialismo histórico. ¿Qué es la materialidad de la historia? Tal vez una frase del prólogo a la crítica de la economía política pueda aclararnos algo. La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden la apariencia de su propia sustantividad. No tiene su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. De esta manera, Marx busca diferenciarse de otra intelectualidad de su época. El autor va a calificar de utópicos a todos los sistemas de pensamiento que le antecedieron. Uno de ellos fue formulado por Tomás Moro, cuyo término utopía trasuntaba su propósito de organizar una sociedad ideal sin clases y sin propiedad privada que sustituya a la existente. Con el desarrollo del capitalismo, los pensadores socialistas utópicos Robert Owen, Charles Fourier y Saint-Simon retomaron a los pensadores de la Revolución Francesa, sobre todo Rousseau, para formular una sociedad más justa fundada en la razón. Owen, por ejemplo, fue el primero en proponer el alivio de la situación de los obreros con la suba de salarios. Pero más allá de las diferencias entre Marx y sus antecesores, ambos entendían que lo único que instituía la riqueza en aquella sociedad era el trabajo. Y eso nos lleva directamente al concepto de lucha de clases. ¿Lucha entre quién? Trabajadores y capitalistas, o, en palabras de Marx, burguesía y proletariado. Toda la historia de la sociedad humana es la historia de la lucha de clases. Las dicotomías fueron variando desde libres y plebeyos, amos y esclavos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales. Siempre la lucha conduce a un cambio revolucionario del régimen social o al cambio de clases beligerantes. La sociedad burguesa no cambió las condiciones, solo los actores, pero la opresión siguió vigente. La división de clases se simplificó. En épocas de Marx y Engels pasó a ser burguesía y proletariado. Los antiguos siervos de la gleba se transformaron en los burgueses a partir de su migración del campo a la ciudad, y las actividades comerciales y productivas cobraron un impulso inaudito a partir de la llegada europea a América, circunnavegación de África y la circulación más rápida de la ruta de la seda. La sociedad feudal agonizaba. Crecían las poblaciones, los mercados y por tanto las necesidades. No había manufactura que dé abasto. En ese sentido, la máquina a vapor llegó para acelerar e incrementar los procesos. La gran industria fue creando el mercado mundial. La burguesía parecía ser la clase oprimida. Hay ejemplos de su transformación en la Comuna de París, un gobierno autogestionario que funcionó pocos meses en 1871. Para el marxismo fue la dictadura del proletariado. Para otros fue un gobierno anarcosocialista. La burguesía termina gobernando como un consejo de administración de sus propios intereses. Pero, ¿cómo se dio ese proceso? Según Marx, comenzó a aglutinar los medios de producción, la propiedad y, poco a poco, centraliza el poder político y económico. En el siglo que observó el pensador alemán junto a Engels, la burguesía se transnacionalizó. Comenzó a explotar tierras ultraterrenas, controlar flujos y aduanas, subordinó la naturaleza a la mano del hombre y el poder de la máquina, aplicando química a la industria. En este punto, las viejas estructuras feudales comenzaron a ser trabas para el desarrollo y la arrolladora clase burguesa las dio de baja. ¿Y cómo nace el proletariado? Las crisis comerciales de la época eran un síntoma de las deficiencias del sistema para dar sustentabilidad a todo. Aniquilaban productos y medios de producción por igual, a la vez que ponían en duda el poder de la burguesía. Las fuerzas productivas alcanzan tal relevancia que terminan por amenazar el régimen burgués. La sociedad burguesa no puede absorber lo que ella misma genera. Tales crisis se abordan de dos formas. Primero, destruyendo las fuerzas productivas, relaciones de producción más medios de producción,
o conquistando nuevos mercados. Paralelamente se desarrolla el proletariado, se vende en el mercado como una mercancía más. El operario se reduce a un control más de la máquina, imposibilitado de autonomía. El obrero, con su paga, apenas puede reproducir su fuerza de trabajo, se somete a una disciplina militar y a expensas de la máquina que, además, cuanto mejor es su prestación, más permite el trabajo de niños y mujeres. Además, otros capitalistas, como el proveedor de alimentos, locatario y prestamista. El proletariado va ampliando su conciencia y va luchando contra sus adversarios. Las batallas saltan cuando los proletarios buscan defender sus salarios. El movimiento se transforma en nacional gracias a las nuevas ciudades comunicadas a través de los ferrocarriles. Gracias a ello, surge en Inglaterra la jornada de 10 horas. La única clase genuina con fuerza es el proletariado. El resto de las clases son conservadoras o reaccionarias. Ni siquiera las relaciones familiares son las mismas en el proletariado. Las condiciones son las mismas en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Las leyes, la moral y la religión no son más que una defensa de los intereses de la burguesía. Los proletarios no tienen propiedad, por tanto, solo les cabe ir contra la propiedad burguesa. El desarrollo del capitalismo no solo no mejora sus condiciones, sino que las empeora. La burguesía no puede siquiera asegurar las condiciones de vida de los esclavos. En eso, genera las bases de su propia extinción. El triunfo del proletariado es, para Marx, inevitable. Y aquí llegamos al final del presente video. Los espero en el próximo con Marx y el Estado. Pueden dejar sus comentarios, así nos leemos. Hasta la próxima.